Bien, amigos, esta es la segunda parte de una interesante entrevista que le hace Pedro Ventosilla, parte del equipo de Hora 8, al actual congresista y candidato a la reelección al Congreso por Arequipa con el número 1 por Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren. Señores, regresamos nuevamente con el congresista Juan Carlos Eguren. Tengo ahí una pregunta que me han hecho llegar a algunos amigos que nos ven. ¿Qué es lo que estás ofreciendo tú particularmente y Alianza para el Progreso para el tema de las juventudes y para la educación, que es nuestro punto más débil? Antiguamente se pensaba que el recurso de los países importantes era los recursos naturales o los recursos tecnológicos, ciencia, etcétera, tecnología. Hoy todo el mundo coincide que el recurso más importante es la persona humana, ¿no? Es el recurso más importante. La Constitución lo consagra en su primer artículo. Entonces, arranquemos por ahí. Tenemos que potenciar ese recurso valiosísimo que es el ser humano y arrancando desde la primera edad. No vamos a tener jóvenes competitivos en un mundo global si estos jóvenes competitivos no han sido nutridos adecuadamente. Entonces tenemos que irnos a un sistema que nos garantice en los colegios públicos sobre todo que haya desayuno y almuerzo. Teniendo una adecuada nutrición vamos a asegurar que el nivel de percepción, de asimilación sea el óptimo. Hablaron, creo yo, que no se duerman en clase. Que no se duerman en clase. Y dos, un cambio radical de 180 grados. O sea, ya estamos en los últimos lugares del mundo. ¿Y por qué? Porque estamos estudiando lo que no hay que estudiar ni de la forma que hay que hacerlo. En primer lugar, tenemos que orientarnos a ciencia, investigación, tecnología, emprendimiento, innovación y valores. 6 ejes fundamentales para hacer una reforma radical de la educación. Y creo que debemos empezar por los valores. Y eso empieza en casa y en los primeros años. Desde la primera edad. Y el segundo, el instrumento. Hoy seguimos pensando que el colegio tiene que tener un laboratorio de cómputo y un curso de computación. Hoy en el mundo la computación no es un curso, es una herramienta que utiliza el alumno para estudiar todos los cursos. Y el maestro ya no es el poseedor del conocimiento que los transmite al alumno, sino es un facilitador, un guía, un tutor que va orientando al alumno en la búsqueda de la información que es abismalmente mucho mayor la que está en la intranet o en el ciberespacio de lo que pueda tener el maestro en su cabeza, por más capaz que sea. Paralelamente hay que capacitar al docente, hay que mejorar su estatus a través de la carrera pública magisterial, hay que incrementarle la remuneración. Una interrupción. ¿Sí? ¿Tú crees que los primeros pasos que ha dado el actual gobierno son los adecuados para implementar la carrera pública magisterial? Yo creo que sí, es un buen paso que lo inició Unidad Nacional. Unidad Nacional fue el primero que presentó el proyecto de ley de la carrera magisterial, que implica capacitar, evaluar e incrementar en función al mérito. Toledo, muy desinformado, habla que hay que duplicar el sueldo. Y en la carrera magisterial, hoy un maestro, un docente gana aproximadamente 1.100 soles. Al ingresar a la carrera magisterial, si pasa las evaluaciones correspondientes, se va a más de 3.000. O sea, no se duplica, se triplica. Y ese proceso debe continuar. Ahora, tiene que haber una orientación hacia el trabajo. El Perú es muy diverso, entonces, y cada región tiene sus propias vocaciones. Por ejemplo, en Arequipa tenemos una vocación industrial, minera y agraria. Entonces, esos tres tienen que tener sus escuelas especializadas con esa orientación en función a las vocaciones. Pero ¿no crees que falta un plan de largo plazo, una especie de hacer un estudio de prospectiva para saber cómo es que nosotros queremos llegar como país al año 2040 a fin de ir preparando a los yo te diría, estudiantes, a la fuerza laboral que va a ingresar? Correcto, o sea, tiene que haber una formación en función a la demanda. ¿Qué va a necesitar nuestra región? Por ejemplo, si vamos a tener Majesiguas, que lo vamos a sacar sí o sí, te guste o no, nuestros amigos jusqueños terminarán entendiendo y queriendo el proyecto Majesiguas 1. Ahí tenemos que saber, y ya lo venimos trabajando, cuántos ingenieros o tecnistas vamos a necesitar, o ingenieros en materias agrarias,
cuántos operarios, cuántos para construcción civil, etcétera, para que las instituciones comiencen a preparar en función a esa demanda. Pero se supone que ese plan ha preparado un documento y adicionalmente a eso tengo entendido que el Colegio de Ingenieros del Perú también tiene un documento que se llama el Plan 2040. Yo creo que es más, tengo entendido que Centrum también ha preparado un documento de similar característica. Sí. O sea, los tenemos, pero ¿cómo los empezamos a usar? ¿Cómo los implementamos? Es cierto, hay desde el Acuerdo Nacional, pasando por CEPLAN, otras instituciones, en cada gobierno regional hay un plan estratégico de desarrollo, las universidades han propuesto planes, o sea, hay material de diagnóstico, de prospección y de propuesta. O sea, ¿el qué está solucionado? Así es. ¿Qué se requiere? Tener buena gerencia. O sea, el Estado es una corporación gigantesca prestadora de servicios. Si tú le pones buenos gerentes, el país va a dar el salto cuantitativo y cualitativo que requerimos. Pero si pones, y seguimos poniendo, como hemos puesto en los gobiernos que nos han antecedido, personas ineficientes, sin el nivel, sin la preparación, solo por el amiguismo, el compañerismo, el carnet, etcétera, no vamos a avanzar. Por eso que PPK plantea ese gran salto, ese gran cambio. No estamos satisfechos con el sistema que tenemos en términos generales. Bueno, no hay nadie que esté satisfecho. Hace unas semanas tuviste unas declaraciones que a mí me parecieron de lo más interesante. Y no lo digo porque estés acá, sino me llamó la atención. ¿Por qué aspiras o deseas ser ministro de la mujer? Ya, no, mira, fue un poco jocoso el tema. Comenzó pero hay algo serio en el trasfondo, ¿no? Sí, pues, sin la mariconada que corresponde. No, ¿por qué? Porque era el tema. Yo fui regidor a los 22 años, fui uno de los regidores más jóvenes en Arequipa a nivel nacional y tuve a mi cargo transportes, apoyo a las MIPES y el programa Vaso de Leche, ¿no? Entonces tuve un contacto muy cercano a los temas sociales. Y el Ministerio de la Mujer es un ministerio realmente súper interesante, porque está en contacto con los grandes problemas que tiene el país. Desnutrición infantil, está en contacto con muerte materno-infantil, está en contacto con los programas sociales, como Juntos, por ejemplo, entonces que atacan la parte medular de los problemas del país, que están vinculados a pobreza, inequidad, exclusión, y realmente ahí se requiere mucha eficiencia. Si tú eres ineficiente en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, vas a hacer menos kilómetros de carretera, pero si eres ineficiente en el Ministerio de la Mujer, vas a tener más niños muertos, vas a tener más niños desnutridos, y a la larga condenándolos a no ser competitivos en el futuro. Entonces, por eso me decía, yo quisiera que ese ministerio camine como un reloj suizo, ¿no? Y si tuviese la oportunidad, con todo gusto lo haría. Pero tú eres abogado de formación, ¿no? Así es. ¿No crees que se necesita un gerente para un ministerio? Bueno, yo he sido gerente. Yo soy abogado. En mis 3, 4 primeros años de vida laboral fui jefe personal y asesor legal. Pero después fui 16 años gerente en el Grupo Cervesur. 16 años de mi vida. Y en esos 16, después de mi profesión original, he estudiado marketing, he estudiado administración, he estudiado relaciones industriales, en fin. O sea, el sector privado te preparó sin desearlo, sin saberlo, para una actividad conexa, que no era tu profesión. Claro, yo tengo una vocación muy, muy larga, desde muy joven, desde el colegio, política, pero que le he venido administrando en el tiempo. Fui muy joven regidor y de ahí tenía que consolidarme laboralmente, profesionalmente, técnicamente y familiarmente, que es importante en el tema político, para que te den el soporte. Y de ahí retomo el tema, entro como congresista y en esa ocasión, si Dios quiere y los planes se cumplen y la estrategia se produce como uno la tiene calculada, va a ser mi última postulación al Congreso y yo pretendo ser presidente del partido del PPC en el mes de mayo, junio. Debe haber elecciones internas. Lourdes ya ha señalado que no va a postular a la presidencia del partido. Yo voy a postular, pretendo ser presidente del partido y pretendo ser candidato presidencial el 2016. Okay. Por eso he señalado que
la competencia del 2016, que va a estar Alan García, va a ser entre el gordo y el flaco. Bueno, yendo a un tema, las encuestas parece que no los están favoreciendo mucho a ustedes, o no los han estado favoreciendo. Mira, yo te diría al contrario. No hay candidato que crezca a un ritmo más agresivo, más fuerte que PPK. En 2 meses pasó de 2 a 4, de 4 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 13. Y en el caso de Arequipa en particular, la última encuesta que tuvimos hace 10 días, PPK estaba en 17.6. Y la que tenemos para estos días, acaban de darme como un flash, si se quiere, seguramente se publicará los próximos días, está en 20. En Arequipa. En Arequipa, y es la primera encuesta de una empresa nacional, de una encuestadora nacional, que pone a PPK en la segunda vuelta ya. Primero está Humala, doy la primicia, segundo está PPK, tercero está Toledo, cuarto Solidaridad, quinto el Fujimorismo y sexto el APRA. Bueno. Y lo mismo va a pasar en todo el país, estoy seguro, porque realmente hay una efervescencia, una vitalidad, un dinamismo, una alegría que es como, la palabra ya suena mal, ¿no?, por los últimos acontecimientos, pero es el tsunami que se está produciendo en Perú. Bueno, pero vayamos unas cosas, cambiemos a otro tema. Noto muy optimista, pero vayamos al tema de las alianzas, porque al parecer van a haber 6 grupos parlamentarios, por lo que dicen las encuestas. Entonces, eso quiere decir que ningún grupo va a tener mayoría. Hablemos de alianza. ¿Quiénes son los más afines hacia ustedes? Mira, yo te diría, tal vez que el menos afín probablemente sea el Partido Nacionalista. Por lo que hemos visto estos últimos 5 años, yo he compartido con ellos, respeto sus ideas, pero ojalá que cambie y mejore. Todos tenemos que mejorar, pero el nivel no ha sido el óptimo de sus parlamentarios, por un lado, y 2, han sido pues contreras a todo, ¿no? O sea, ya sabíamos que iban a votar en contra de todo y de todas maneras, ¿no? Claro. Pero con las otras agrupaciones políticas se puede encontrar consensos en muchos aspectos y se necesita encontrar consensos, porque si tienes 6 grupos y necesitas darle estabilidad al país para que siga creciendo. Ok, ¿cuál es el más afín? Yo te diría que no diría cuál es. ¿No quieres decirlo? No, te lo pongo en orden inverso. El menos afín es el Partido Nacionalista probablemente, y en segundo lugar, de poca afinidad, por el tema ideológico de una concepción vertical, y hemos tenido pues un golpe de Estado y una dictadura, entre comillas, democrática, de Keiko Fujimori. Ella me cae simpatiquísima. No creo que es un proyecto de mucho más largo plazo. Keiko tiene 35 años, he compartido con ella 5 años de parlamentario, y creo que tiene potencial para futuro, pero para hoy, para gobernar nuestro país, en ese momento, discúlpame, le falta muchísimo. Bueno, sigamos. Sigamos. No, yo creo que con los otros grupos políticos va a haber puntos de encuentro relativamente fácil. ¿Dónde está la gran diferencia? Ya desde que cayó pues el muro de Berlín, desapareció el comunismo internacional, etcétera, etcétera, las grandes diferencias están ya no en el qué hay que hacer, sino en el cómo. ¿Cómo se hace? Y el quién lo hace, ¿no? Es como hacer una torta. Probablemente todos podemos hacer una torta, pero un chef te vas a hacer con los mismos insumos, con los mismos huevos, con la misma harina, te la va a sacar espectacular, lo que no va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como ventaja comparativa versus los otros candidatos? Que tenemos un tipo brillante, capaz de reconocimiento no solo nacionales, sino internacionalmente, con experiencia y con una edad que le permite que despreocuparse de lo que a veces... La edad para ti no es un impedimento, porque hay mucha gente que dice es el candidato tío, es el mayor de los candidatos. Mira, todo tiene ventajas y desventajas. A PPK ya no lo vas a impresionar, pues, ¿no? Uh-huh. Ni con trago, ni con mujeres, ni con dinero. Lo que él quiere hoy es servir. Ha tenido todo, es brillante, tiene reconocimiento internacional, puede trabajar y estar donde quiera, pero ha decidido estar en el Perú para darle a los jóvenes especialmente las oportunidades que él tuvo y marcar una ruta que nos dé calidad de vida. Ok, ya para finalizar,
quisiera que en el último minuto tú des ya tu mensaje Yo te agradezco. como candidato. Pero muchísimas gracias. Arequipa me conoce y les pido que nos sigan respaldando. Necesitamos los arequipeños vernos bien representados en Lima, con liderazgo, con capacidad, con entrega, con las manos, gente que tenga las manos limpias, la conciencia limpia y las ganas de trabajar y servir y fajarse por el desarrollo de nuestra región. Y modestamente, o modestia aparte, me gusta lo que hago, me encanta servir, me encanta pelear por mi tierra y quiero agradecer en esta oportunidad, más que pedirles el voto, agradecer a todos los arequipeños esa generosidad que han tenido estos 5 años y que siguen teniéndola al ponerme en el primer lugar de las encuestas en intención de voto. Muchísimas gracias a todos. Y te veremos también como ministro de la Mujer a partir del 28 de julio. Vamos a ver, Ojalá. pero siempre y cuando PPK gane. Ese es el requisito indispensable. Okay. Y cambiaremos el nombre del ministerio. O de repente no gana y en la alianza se da esa coyuntura. Prefiero pensar, como tú has dicho, soy optimista, el político o el emprendedor que no es optimista, que se dedique a otra cosa. Ok. Señores, fue una entrevista con el congresista Juan Carlos Segure. Nos vamos a un corte. Bien, amigos, interesantes propuestas y siempre con buen humor. Juan Carlos Eguren, candidato a la reelección por al Congreso por Arequipa, va con el número 1 por Alianza por el Gran Cambio. Juan Carlos Eguren, que aspira a ser candidato primero a la presidencia de su partido, el Partido Popular Cristiano, y dice que posteriormente, lo va anunciando, tiene aspiraciones presidenciales para el año 2016. Muy bien, amigos, regresamos.